Hola, bienvenidos al canal La Inteligencia Espiritual. Y hoy continuamos con el tema de la nueva vida en Cristo. Para este estudio he realizado una revisión sistemática sintetizando las evidencias disponibles en estudios primarios, Biblias en diferentes versiones, Biblias de estudio, diccionarios y enciclopedias bíblicas que me han permitido sintetizar y realizar los estudios bíblicos con la ayuda del Espíritu Santo, que hace clara la verdad de la revelación escrita. Hoy estudiaremos algunas porciones de Romanos para seguir argumentando el tema de una nueva vida en Cristo. A Romanos se le considera la más grande exposición de doctrina cristiana en toda la Escritura. Trata el tema de la redención, nuestra incapacidad para ganarnos el favor de Dios, la muerte redentora de Cristo y el don de la salvación que solo se recibe por fe. Pablo no había visitado Roma, por lo que la epístola no trata problemas específicos, pero contiene enseñanzas generales y esenciales aplicables a todos los cristianos. Pablo afirma que Cristo nos libró de la condenación de la ley, haciendo que ésta ya no sea un instrumento para muerte, sino que cumpliese su propósito divino inicial, que andemos en ella, ya que sus mandamientos son para la vida. Romanos 7:10. Este andar en los estatutos de Dios solo es posible si vivimos conforme al Espíritu, pues los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Romanos 8:8. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Romanos 8:7. El Espíritu Santo mora en todo aquel que pertenece a Cristo. Pablo afirma que si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Romanos 8:9. El mismo que levantó a Cristo de entre los muertos, también dará vida a sus cuerpos mortales por medio del Espíritu que vive en ustedes. Romanos 8:11. Por tanto, hermanos, tenemos una obligación, pero no es la de vivir conforme a la naturaleza pecaminosa, porque si ustedes viven conforme a ella, morirán. Pero si por medio del Espíritu dan muerte a los malos hábitos del cuerpo, vivirán, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino el Espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar Abba, Padre. El Espíritu mismo le asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, pues si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. Romanos 8, del 12 al 17. Pablo presenta dos estilos de vida: andar conforme a la carne, es seguir los deseos de la vieja naturaleza, y andar conforme al Espíritu, es dejarse guiar por el Espíritu Santo para vivir de una forma que sea agradable a Dios. Esto supone vivir en santidad, no solo en conducta y palabras, sino también en los pensamientos que se albergan en nuestra mente. Porque los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa fijan la mente en los deseos de tal naturaleza. En cambio, los que viven conforme al Espíritu fijan la mente en los deseos del Espíritu. La mentalidad pecaminosa es muerte, mientras que la mentalidad que proviene del Espíritu es vida y paz. La mentalidad pecaminosa es enemiga de Dios, pues no se somete a la ley de Dios ni es capaz de hacerlo. Los que viven según la naturaleza pecaminosa no pueden agradar a Dios. Romanos 8, del 5 al 8. Pablo también describe el estado actual de estas personas, porque la mente puesta en la carne es muerte, la mente puesta en la carne es enemiga de Dios. Romanos 8, del 6 al 7. Cuando una persona vive en la carne, es decir, controlada por los impulsos de su naturaleza caída, evidencia la muerte espiritual y separación de Dios. Pablo nos advierte que debemos crecer en santidad como hijos de Dios para darle muerte a cualquier pecado en nuestra mente, pecado tanto de palabras como de obras, y nos advierte que por el poder del Espíritu Santo alcanzamos la victoria. Pero también implica aceptar de corazón la guianza del Espíritu Santo para tener un estilo de vida cristocéntrico que se aleje de los errores y las malas decisiones. La razón de su afirmación es la presencia del Espíritu de Dios en nuestras vidas.
quien nos otorga el poder para vivir conforme a la voluntad de Dios. Para Pablo el tema es claro: si alguno no tiene el Espíritu, entonces no es de Cristo. Romanos 8:9. La muerte y la vida parecen como las dos posibilidades que se le presentan a los hijos de Dios. Lo que nos debe interesar, por tanto, es mantenernos en la libertad que nos ha otorgado el Espíritu Santo para estar en comunión constante con Él y dejarnos guiar para mantenernos firmes. Si no hacemos esto, sucumbiremos al impulso mortífero del pecado. Recordemos que los que viven según la naturaleza pecaminosa no pueden agradar a Dios. Puesto que somos hijos de Dios, el Espíritu que hemos recibido no es de servidumbre al pecado, sino de adopción a Dios. Debemos usar de manera plena los derechos de ser hijos de Dios. Somos herederos de Dios y coherederos con Cristo, para que junto con Él seamos glorificados. La dádiva del Espíritu Santo constituye una primicia de lo que recibiremos con la plena adopción como hijos de Dios cuando nuestros cuerpos sean redimidos. El Espíritu Santo nos permite saborear lo que será la vida por venir. El Espíritu Santo es la garantía que tenemos de parte de Dios de que nos dará la herencia que nos prometió y de que nos ha comprado para que seamos su pueblo. Dios hizo todo esto para que nosotros le diéramos gloria y alabanza. Ser guiados por el Espíritu de Dios supone hacer morir progresivamente los apetitos pecaminosos de la vieja naturaleza, reconocer nuestros pecados y arrepentirnos. Mientras más permitamos la guía del Espíritu Santo, más obediencia a Dios tendremos. El Espíritu mismo nos ayuda, nos guía según el querer de Dios, que nos da la esperanza, y el Espíritu de Dios mismo intercede por nosotros. Nuestra fe nos alienta a esperar todo de Dios y de su gracia. Pablo insiste en una norma elevada de conducta moral para los hijos de Dios. El camino de la excelencia moral tiene dos vías. Una positiva: debemos vestirnos del Señor Jesucristo, someternos a su voluntad, aceptar sus normas morales, vivir en constante comunión con Él y depender de su fuerza, que es la del Espíritu Santo. No hacer provisión para los deseos de la carne, sus reclamos y apetitos. Desechar las obras de las tinieblas y vestirnos con las armas de la luz. Y tenemos una vía negativa, que es hacer todo lo contrario y complacer los deseos de la carne. Cristo es el modelo de conducta a seguir entre los hijos de Dios. Su ejemplo emana amor que nos conduce a exhortar, a aconsejar en fe para la unidad de armoniosa alabanza a Dios. Por eso el mensaje de hoy es: vistámonos de Cristo. Es hora de levantarnos del sueño. Vistámonos las armas de luz. Despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Gloria a Dios.